Si usted puede seguir conmigo esta lectura de Lucas 15, del 11 en adelante, usted verá el título, ¿verdad? Ahí dice el hijo pródigo, y vamos a ver, ¿y qué tiene que ver el hijo pródigo con este tema de autoridad? Mucho, precisamente ahí vamos a analizar, vamos a profundizar. Dice desde el versículo 11 en adelante, también dijo, está hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús está hablando aquí a sus discípulos y a las multitudes. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, y que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Una historia muy impactante, ¿verdad? De pronto muchos o todos tal vez la hemos escuchado, o teníamos por lo menos una idea de lo que se trata en este pasaje. Pero qué importante que nosotros podamos reflexionar sobre la enseñanza que nos puede traer este tema, que es un tema familiar. ¿Sí lo ven, no es cierto? Está hablando la historia de un padre con sus hijos. Y es bueno, ¿verdad?, que nosotros reflexionemos, que captemos esos principios eternos que están acá en esta palabra para poder aplicarlo en nuestras vidas. El hijo pródigo. Y bueno, esta palabra pródigo significa generoso, gastador, manisuelto. Eso es, ¿no es cierto? De los que todo lo desparraman, todo lo despilfarran. O bueno, también generoso, viéndole desde el punto de vista positivo. Pero a eso se refiere, a este pródigo, a este hijo menor. Dice que un hombre tenía 2 hijos. Y recordemos siempre que el Señor Jesús, el mismísimo Jesús, los que tienen Biblias especiales, tienen estas letras que hemos leído, todo este pasaje que hemos leído está en letras rojas,
que indican que son palabras de Jesús, que Él mismo las pronunció, Él mismo las declaró, y por eso están acá en nuestras Biblias con letras rojas. Y Jesús quería enseñarles algo, por eso contaba Él historias. Y yo mientras leía, bueno, este pasaje hemos leído, hemos predicado, hemos recibido no sé cuántas veces, pero cada vez que lo leemos, esto es lo lindo de la Biblia, ¿verdad? Lo rica que es la Biblia, lo ilimitada que es la Biblia para llegar con enseñanzas a cada una de nuestras vidas. Y también descubría nuevas cosas, decía, tremendo, qué lindo. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Está hablando de 2 hijos, no eran gemelos, el uno era el mayor, el otro era el menor. Y vamos avanzando, ¿verdad?, con este pasaje donde nos muestra que el hijo menor, ¿sí se han dado cuenta que en la familia a veces el hijo menor es el más lanzado, el más avesado, el más aprovechador? Los hijos mayores, cuando son primerizos, obviamente, ¿no es cierto? Al hijo mayor se le educa más, se le entrena más, se le guía más, se le protege más, se le exige más, y hasta tremendamente, ¿no? Que ojo con esto, no les corresponde a ellos cuidar a sus hermanos menores, no es su responsabilidad, también les delegamos esa responsabilidad. Y tú eres el mayor y tienes que cuidar. Así cometimos nosotros también los errores, ¿no?, con nuestros hijos. El mayor era el que le cuidaba al siguiente, y nosotros nos lavábamos las manos. Bueno, entonces vemos, ¿no? Por eso el segundo ya aflojábamos un poquito, ¿no es cierto? Ya les dábamos más libertad, ni siquiera necesitaba que pedir, a veces ya les dábamos cuando necesitaban las cosas que así eran. Yo recuerdo, yo digo esto porque yo era así, yo era el 5.º hijo. A mí ya no me negaban nada. Ya después de 4 mayores que habían recibido y un buen entrenamiento a base de vara y vara. Y obviamente los papás también eran más firmes, ¿no?, más serios. Ellos no podían mostrar ningún indicio de debilidad. Su rostro era fuerte, su voz era firme, enérgica para hacerse respetar, ¿no es cierto? Ese era el principio. Así que este hijo menor se atreve a dirigirse a su padre y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. En otro pasaje, en otra versión dice, dame la parte de mi herencia. No es que le pidió lo que tenían ahí en casa, ¿verdad? Algo que le correspondía a él, o a lo mejor él se haya ganado con su trabajo. No, de acuerdo a la herencia, a las costumbres judías, el hijo mayor o el primogénito, él era acreedor al doble de la herencia de todos los demás hermanos. Pero me puse a observar y digo, ¿y por qué el hijo mayor más bien no? O sea, el doble de la herencia le tocaba, pero el menor es el que se atreve, le dice, dame de mi parte. Así que él lo que podía lograr era solo la mitad de la herencia de su hermano mayor. Y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esto nos trae a colación algo. Este padre de familia con sus 2 hijos, él era la autoridad. Ojo, en los hogares, en los matrimonios, en las familias, tiene que haber una cabeza, una autoridad. Una, no 2, ni 3. Y a veces hay más, ¿no? Manda el papá, manda la mamá, mandan los hijos, manda el suegro, manda la suegra, manda el cuñado. Es tremendo, o sea, todo el mundo son cabezas. Por eso los hogares sufren tanta crisis. Por eso es importante determinar. El modelo que Dios ha establecido es a través de una sola cabeza, una autoridad. Y dentro del hogar, Dios le estableció, le delegó, le encomendó a que el hombre sea la cabeza, no porque sea más capaz o más inteligente que las mujercitas. Ojo con esto, no soy yo machista, tampoco quiero irme al otro extremo, ¿no es cierto?, de feminista, nada, sino ser real, como dice la palabra de Dios, ajustarnos a la enseñanza del Señor y ver y trabajar, ¿verdad? Este hijo menor quiere salir de la tutela, del cuidado, de la autoridad de su padre.
Él no tenía necesidad. Él no necesitaba esos bienes, sino que él quería o estaba cansado o no quería estar bajo la autoridad, bajo la orden, bajo la supervisión, el cuidado que da una autoridad o la protección. Definitivamente este chico se rebeló. Alguien dice, no, este chico se disparó. Y lo que vemos aquí, nosotros aquí en este pasaje, es un signo de rebeldía, que él no quiere estar bajo la autoridad de su papá. Él rompe esa línea de autoridad delegada. Él rompe esa línea, ¿verdad? Ese modelo, ese diseño que Dios estableció para traer bendición a la familia, para dar seguridad, para dar certeza, para dar visión, porque eso es lo que hace una cabeza, ¿verdad? Primero guía, protege, transmite la visión a todos los demás, provee, enseña, levanta, forma. O sea, una cabeza tiene tantas cosas, ¿no? Por eso es importante. Y aquí cuando tratamos temas matrimoniales, hay veces de que el esposo demanda esa autoridad dentro del hogar, pero resulta que él no cumple nada como autoridad. No provee, no protege, no guía, no da visión, no enseña, no instruye. Solamente quiere ser como el faraón, ¿no es cierto? Que de pronto se recuesta en una camilla y estén sus siervos ahí aventaneándole, ¿no es cierto? O ventilándole con hojas de palma. No es así. Por eso aquí vemos el modelo. Este chico se atrevió. A mí me llamó la atención esto. No habíamos visto de este punto de vista, porque este mensaje lo toman con un tinte evangelístico por lo general, para mostrar el gran amor de Dios, que no vio los pecados o las fallas del Hijo y finalmente lo recibió. Pero miremos lo que más nos trae esto. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Obviamente un padre amoroso, un padre sabio, ¿verdad? No es que cogió y partió, vendió y se acabó, dejó de producir su hacienda por darle la herencia al malcriado, ¿no es cierto? Sino que, no sé, sacaría de cualquier lugar, ¿no? Porque dice juntando todo, o sea, no estuvo en un solo lugar. Tuvo que sacar, extraer por acá, este negocito, estos chanchitos, estas boquitas, estas vendamos y démosle la parte que corresponde a este chico y lo dieron. Juntándole todo. Y obviamente aquí vemos, ¿no es cierto? Dice, se fue lejos. Esta parábola, el Señor enseña que una vida de pecado y egoísmo. Él no le interesaba la familia, quería él solo. ¿Cuántos pensamos así? Mire, la sociedad nos enseña eso. Tú sácate el aire, tú haz esto, es para ti, es tuyo. Y asimismo los, entre comillas, amigos instruyen, enseñan a los varones, a los esposos, que disfruta tú de la vida, ¿no? Tu familia, tu mujer, tus hijos. Eso es secundario. Si piensa así, chico, joven, no se case, no le conviene. No es bueno traer hijos y hacerse cargo de una familia y dejarlas botadas, abandonadas, sin luz, sin dirección, sin protección, sin provisión. Eso trae dolor, trae maldición a las familias, trae separación. Mire aquí, ¿no es cierto? Este hombre, este joven, digo es un joven porque normalmente de jóvenes somos así lanzados, ¿no? Pero cuando pasan los años vamos madurando y vamos cambiando la forma de pensar. Así que no diga, no, aquí esta es mi oportunidad de la vida y se acabó y no piensa 5 años más allá. Peor 10 o 20 o 30 o 40. Usted verá, y así nos hemos dado, ¿verdad? Nos hemos topado con esas realidades en la vida, que pasa el tiempo, las situaciones que vamos viviendo nos ayudan a madurar, vamos aprendiendo con el dolor. Esa es la mejor forma de aprender. Porque cuando nos va bien, hermanos, nadie se acuerda de Dios, nadie quiere hacer ningún cambio, pero cuando sufrimos, cuando pasamos situaciones adversas, cuando hay fricciones, cuando pasamos enfermedades, pérdidas, ahí buscamos qué hacer, buscamos cambiar, buscamos mejorar. ¿Verdad que es así? ¿Cuántos lo creen así? Por eso Dios utiliza y permite que ciertas situaciones en nuestra vida tengamos que pasar para que aprendamos, porque por las buenas no queremos aprender. Nadie busca por las buenas la palabra de Dios y sigue el consejo que nos dice lo que debemos hacer.
sino que esperamos el dolor, esperamos la enfermedad, esperamos la pérdida, esperamos las situaciones difíciles. Ojo, Dios no te manda eso. Es tu propio deseo, es que decides tal como este hijo. Padre, dame los bienes que me corresponden. De pronto no le dices así a Dios. Pero dices, muy bien, me he hecho rico, tengo esto, esto otro, me voy, hago de mi vida lo que me parece. Y sales de la autoridad de Dios, sales de la autoridad del Padre Celestial, de su amor protector. Porque el amor protector de Dios es el que nos guía, el que nos guarda. Por su amor protector es lo que has llegado a hacer, lo que tú has llegado a hacer. Por el amor protector de Dios es el que te ha provisto y has conquistado y has llegado a ser a lo mejor poderoso, fuerte. No por tus habilidades. Esa inteligencia Dios te la dio. Ese trabajo Dios te proveyó. Esa economía Dios te mandó. Amén. Por eso tengamos cuidado, ¿verdad? Y como este chico dice, juntándolo todo se fue lejos. Precisamente nos quiere enseñar, ¿no?, que una vida de pecado y de egoísmo en su sentido más profundo es una separación del amor, de la comunión y de la autoridad de Dios. Y eso ocurre en las familias. Hijos que cogen y no quieren estar sujetos ya a sus papás. Muy bien, es lindo, por eso la labor de los padres, ¿verdad?, es de entrenarlos, de educarlos, prepararlos de la mejor manera para la vida. No hacerles un estorbo, no cogerles en diente, como dicen, ¿no?, y estarles fastidiando por todo. Cuando se les da órdenes es para enseñarlos, tienen que aprender. Cuando no les gusta sujetarse, obedecer a las autoridades, comienza entrenándose en la casa, obedeciendo a sus padres. Pero cuando ya salen de la casa no quieren obedecer porque están acostumbrados a no obedecer, a hacer de su vida lo que bien le parece, a tomar sus propias decisiones. No se sujetan a los profesores, tienen problemas en los estudios. No se sujetan a sus jefes, pierden los trabajos. No les gusta obedecer, les gusta hacer lo que les parece, como este joven, ¿no es cierto? Quiso vivir su vida de egoísmo. Por eso esto nos muestra, ¿no?, una separación, es una salida, querer soltarse de la separación, o separarse del amor de Dios, separarse del amor, de la protección, de la comunión. Mire lo que trae una familia, ¿verdad? Que en una familia usted se siente feliz, usted se siente parte, usted se siente amado, valorado, y también es importante que usted ame y valore a los demás seres de su casa, de su familia. Cuando uno está lejos de otro país, o a lo mejor en otra ciudad, en otro trabajo, o pasa por situaciones difíciles, aún en su tierra mismo, uno puede a lo mejor perder familia y quedarse solo. Y ahí valora, ¿verdad? Ahí recuerda a la familia, ahí recuerda a sus seres queridos. Ahí anhela. Lo que sucede con el ser humano es de que cuando lo pierde, ahí uno extraña. Ahí dicen, cuando hace falta, ahí sí se da cuenta uno que sí, lo valorábamos, o lo amábamos, o queríamos estar con ellos, cuando ya no lo tenemos. Pero cuando están con nosotros, ahí debemos verlo. Y este chico hizo esto. El pecador o el creyente descarriado es como el hijo menor, que buscando los placeres del pecado, desperdicia los dones físicos, espirituales e intelectuales que Dios le ha dado. Este joven dice, y se fue lejos, dice. O sea, él no quería estar cerca, o sea, no tener ni noticias, ni que le vean, ni que les cuenten a sus familiares. Dice, ¿no? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdicia el tiempo, desperdicia su vida. Cuando una persona rompe esa cadena de autoridad, sale de la autoridad de los padres, sin la debida dirección, sin la debida bendición. Ese es el orden de la vida, ¿verdad? Los chicos, los jóvenes tienen que llegar a una edad en que ya está preparado para la vida, ya puede tener un trabajo, una profesión bien remunerada para sostener a la familia. Porque nadie quiere tener una familia para hacerla sufrir y pasar necesidades, ¿verdad? Por eso ahora me sorprende, pero también digo, como que son más listos los chicos hoy no sé, bueno, aparentemente parece eso, ¿no? Pero
Ya no se casan, como nosotros, ¿no? A los 18, a los 20, bueno, no tan jóvenes, no, mi amor. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años me dijiste que tenías, pero que en realidad... Bueno, yo me casé a los 24 años y medio. Guauito todavía, no sabía nada de la vida. Mi esposa 2 años menor, 2 años eres, ¿no? 4 años, ya se quitó ya, 4 años es menor. Entonces dice, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por eso digo, ¿no? Una persona que sale de la autoridad, cuando llega, obviamente nosotros ya habíamos planeado con mi esposa, dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Gracias a Dios, no, mi esposa tiene ese don, ¿no? O sea, es administradora, a ella le gusta eso de administrar. Yo soy el que ejecuto lo que ella dice. Es que se necesita de una cabeza, ¿no? Ella solo dice esto, otro, mira, esto. Ay, muy bien, entonces tenemos que hacer esto, otro. Vamos a ver. Y seguimos adelante. Por eso, en nuestro caso, Dios tuvo misericordia, hermanos. Porque en el caso mío fue, obviamente, de una familia partida, de una familia donde yo crecí, dividida, donde no había lo que hoy aprendemos, lo que hoy sabemos. Ese modelo, ese diseño, esa autoridad. Esa guianza en los caminos del Señor, en el temor de Dios. No había. Había religión, pero no había relación y una vida de cristianos, como dice la palabra de Dios. Entonces, los chicos crecen con esa falta de afecto, con esa falta de amor, esa falta de valoración, esa falta de guía, de dirección, de visión que pueden dar los padres. Por eso, papitos, tenemos que prepararnos, siempre aprender, ir más allá de nuestros hijos. Porque nosotros nos convertimos en los líderes. Usted es el líder en su casa. ¿Y sabe qué es un líder? O la definición de un líder es influencia. Y sí que influenciamos. Usted puede influenciar positivamente, pero negativamente también. Puede transmitir todo lo malo que es, como puede también transmitir lo bueno. Por eso tenemos que prepararnos, aprender mucho, pedir mucho la dirección de Dios, orar para que Él nos dé la guía, la sabiduría. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo hay desperdicio de los dones físicos, espirituales e intelectuales. Muchos hijos despilfarran y acaban todo lo que hicieron sus padres, sus abuelos. Todas esas fortunas que lograron, llegan la primera, la segunda, la tercera generación y se acabó. Quedaron en la calle, porque no hay sabiduría. No han aprendido a sujetarse a las autoridades, a sus padres, a sus cabezas. Esto es importante, eso es básico, hermano. Por eso traigo a colación en esta hora, y ya mismo voy avanzando. Dice, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Verdad? Desperdició todo. Eso da por resultado la desilusión y la tristeza. Se quedó sin nada. Viene la desesperación, viene la impotencia, viene el menosprecio, viene el rechazo, viene la baja autoestima, viene todo, hermano, viene el temor, viene todo, viene el que creía, ¿no?, que aquí yo estoy hecho, ¿no? Yo cojo esto y ya estoy hecho, ya mi vida hecha. No mucho tiempo después ya se manifestó las consecuencias de la rebeldía, las consecuencias de salir de la autoridad indebidamente. Tenemos que salir un momento. Llega el día en que tenemos que salir de la autoridad de nuestros padres, o del trabajo, o de los estudios, o de la iglesia, o de donde tú estés así sujeto, ¿verdad?, en una cadena de autoridad delegada, pero hay que salir bien y es importante. Ayer aprendíamos en los varones, ¿no? La forma como salimos de una etapa determina cómo entramos en otra. Salimos mal. En la siguiente etapa entramos mal. Las consecuencias serán desastrosas. Las consecuencias son malas. Por eso es bueno, ¿verdad?, hacer como nos dice la palabra de Dios. Y continuamos.
¿no es cierto? Así que viene la tristeza, la desilusión y a veces degradando la condición humana. Dice que tanto le faltó que tuvo que pegarse o apegarse a una persona de por ahí y le dio trabajo en su hacienda y le dijo, claro que sí, pero el trabajo que te tengo es para que des de alimentar a los cerdos. Esto traía un golpe a la cultura de este joven. Estamos hablando del pueblo judío. Para ellos, para el pueblo judío, el cerdo constituye dentro de los animales impuros, ¿sí? Que no era permitido comer. Pero él se fue a una provincia apartada pensando en hacer bien. Se fue a una provincia apartada donde no tenían temor de Dios ni les interesaban las costumbres judías y ellos tenían criadero de cerdos, ¿verdad? Y entonces ahí tuvo que ir a alimentarles. Mire hasta esto, ¿no? Como Jesús tan sabio toma esta enseñanza y habla de los cerdos. Llegó a hacer algo que estaba en contra de su cultura, en contra de sus creencias, en contra de sus principios. Su desesperación o la necesidad le va a llevar a hacer cosas que usted nunca se imaginó, pero no de las cosas buenas, porque a veces de pronto uno se imagina cosas buenas y ve todo un panorama bello, ¿verdad? Hermoso, como cuento de hadas, pero el desenlace es otro y llega a ser un infierno. Y este hombre, aún de los cerdos tenía envidia porque decía, mire esas algarrobas que se están comiendo y yo no tengo ni eso. Y no está permitido coger, sino que tenía que esperar que le den. Mire cómo perdió este joven todo. En su casa él tenía todo y él podía coger cuando él necesite, cuando él quiera, ¿sí o no? O alguien dice, papito, mamita, ¿podré yo también almorzar? ¿Podría acostarme en esa rica camita? No, hermano, uno va con derecho porque es hijo. Pero cuando usted rompe y rompe esos derechos, usted no quiere sujetarse a la autoridad, pues ya no tiene esos privilegios. Ya no tiene derecho. ¿O sí? Por eso es importante también mirar, ¿no? Este tema de la autoridad es tan importante. Y continúa. Y dice, y se arrimó a aquella tierra y de los ciudadanos y le puso a apacentarse cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esto es importante, tome en cuenta esto, volver en sí. Esto significa que este joven estaba fuera de sí, se alocó, o como dice el chavo, ¿no? Se le chispoteó, no quiso estar bajo la autoridad de su padre y creyó que saliendo de la autoridad y con plata, ya no necesito de estos viejos, ya no necesito de la casa. E hizo, ¿no es cierto? De pronto así mismo sucede en tu ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en cualquier ámbito, en donde tú estés, tienes una autoridad sobre ti. Y esta enseñanza va aplicado a eso, no solamente dentro del hogar, porque es el padre la autoridad, pero en todo lugar donde tú andas, ahí hay autoridades delegadas, ahí hay un modelo, hay una cadena de autoridad delegada que tenemos que estar como un eslabón, ¿verdad? Una cadena, eslabón tras eslabón, no saltarse, sino siguiendo el orden. Cuando rompemos ese orden es un caos. Las cosas que vive nuestra sociedad, nuestra nación, el mundo entero. Analiza, hermano, de la autoridad, todo el mundo pisotea la autoridad. Todo el mundo hace lo que bien le parece. En el libro de Jueces, este libro comienza que en el tiempo de los jueces, la historia de Israel, muy triste, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios levantaba hombres, levantaba jueces, levantaba profetas, levantaba siervos para guiar a su pueblo, pero decidieron no sujetarse, no hacer lo que le decían, decidieron hacer de su vida lo que bien les parecía. Y su historia es muy triste, muy dura, muy difícil. Volviendo en sí, antes que una persona perdida pueda acudir a Dios, tiene que ver su verdadero estado de esclavitud al pecado y al dolor. Si usted no llega a esa situación, usted no va a cambiar. Pero cuando una persona en esta situación, ¿verdad? En ese estado de esclavitud, del pecado y separación de Dios,
Ahí es cuando usted vuelve sus ojos al Señor y dice: ¿pero cuándo? ¿Pero qué hice? Como este joven, ¿no? Se acordó. ¿Cuántos? No uno. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Tenían todo. Los jornaleros que no tenían, ¿verdad? Que no eran hijos. Y este siendo hijo ahí muriéndose del hambre, sufriendo, pasando necesidades, humillado. Sus principios, sus anhelos, sus metas, sus sueños hecho pedazos, pisoteados ahí igual que los cerdos. Pero vuelve en sí, recapacita y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero del hambre? Por eso, mi amado, mi hermano, amigo, vuelva a ver a su autoridad, vuelva a ver a sus padres, vuelva a ver a Dios. Si se ha alejado de Dios, vuelva a verle a Él. Él es la máxima autoridad. Y si usted ha tomado esa decisión de decir, hacer de su vida lo que bien le parece, está mal. Gracias a Dios que Dios ha permitido que usted escuche y recapacite, y como este hombre, vuelva en sí. Recapacite. Mire, este hombre está volviendo a la senda. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Él está anhelando ya estar otra vez en su casa, o recordando cómo era en su casa, en su vida. Pero por su brillante idea, ¿no?, de romper la autoridad, ofender a la autoridad, decir: bueno, yo ya no quiero estar al mando, ¿no?, de este viejo, dame mi herencia, me voy. Tuvo que pasar todo esto. Y dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Se le amplió la mente. Mire, cuando usted pasa por tiempos de humillación, pasa por situaciones duras, difíciles, ahí se nos abre el entendimiento. Pero qué mejor, ¿verdad?, si no esperamos esas situaciones difíciles, duras que tenemos que pasar, que a veces nos marcan, no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones. Pero es bueno ser obediente en todo tiempo, en todo ámbito, en toda línea. Y él toma una decisión. Él toma una resolución y dice: yo me levanto. Muestra, ¿no?, la situación de él. Él estaba en el piso, él estaba más abajo del piso, ahí en el lodo, ¿verdad?, en el cieno de los chanchos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Romper la autoridad es pecar contra el cielo y contra Dios. Y las consecuencias del pecado son graves, hermanos. Aunque en este tiempo, siglo XXI, ya no se habla de pecado. Ya la gente se ha opuesto totalmente a la enseñanza de la palabra de Dios, al practicar los principios bíblicos, sino que cada uno actúe como bien le parece, como bien se sienta. Si para usted cree que está bien, hágalo. Si para usted cree que está bien, hágalo. Si usted no cree, no lo haga. Así, mire, es una relatividad en todo, no hay nada absoluto. Lo único absoluto es la palabra de Dios. Es nuestro Dios como la máxima autoridad del universo. Pero el mundo, es decir, el sistema que está fuera de los caminos del Señor, a eso lo llamamos mundo, a eso lo conocemos, a eso la Biblia lo menciona como el mundo, el sistema externo. Cada uno hace lo que bien le parece. Y mire con este hombre, ya voy terminando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, dice, como uno de tus jornaleros. Mucha gente llega hasta ahí, y es bueno cuando llega y reflexiona y dice: si volviera otra vez. Pero ¿qué van a decir, verdad? Que es una lucha, porque no queremos aceptar que nos equivocamos. Mi hermano, deje ese orgullo. Si usted se equivoca, aprenda a pedir perdón, aprenda a disculparse, aprenda a reconstruir, a restaurar lo que dañó. Es que ¿qué van a decir? Que digan lo que sea, pero usted vuelve a la casa como hijo a tener derechos nuevamente. O quiere seguir ahí en los chanchos, comiendo algarrobas, ni siquiera eso, porque nadie le daba. Y lo que le dio, perdió. Lo que le dio a su padre, perdió, lo echó a perder.
Y dice, y levantándose vino a su padre. Este es el paso importantísimo. No solamente que quede en buenas intenciones o en deseo, resolví esto, pero ahí me quedé, no di el paso. Muchos se quedaron allí. Ya reflexionaste, ya recapacitaste, volviste en sí, pero no te levantaste y diste los pasos hacia atrás de reconstruir, de pedir perdón. Aquí viene esta otra herramienta, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para restaurar esa relación con Él, el arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar, y esto, que si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Este joven dice, y se levantó, ¿verdad? Y levantándose, el versículo 20, y levantándose vino a su padre. No se quedó solo en buenas intenciones. Mucha gente cree que está en el cielo porque tiene buenas intenciones. Cree que va a ganar el cielo porque tiene buenas intenciones. Yo soy bueno, Dios sabe que soy bueno. Dios sabe que yo tengo buenas intenciones. Pero no hace nada. No obedece, no hace nada más, ¿verdad? Entonces no queda solo en intenciones, no solo queda en pensamientos, sino que los cristaliza, los ejecuta, los pone en práctica. Jesús, todas las enseñanzas, todas las parábolas que Jesús decía, dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que los pone en práctica, no solo el que solo tiene buenas intenciones, no solo el que tiene buenos pensamientos o se arrepintió, pero nada más, ahí quedó. Pero el arrepentimiento genuino es un cambio de pensamiento y un cambio de vida, ejecutarlo, ponerlo en práctica. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió? ¿El joven o el padre? El padre corrió, hermano, para que vea tan lindo, tan amoroso que es. Aunque le hayamos ofendido, aunque le haya ofendido a usted a Dios, rompiendo ese modelo, ese diseño de autoridad, aunque le haya ofendido a su papá, a sus familiares, a su autoridad, dice que el padre, el amor del padre es capaz de estar esperándole, pendiente de usted. Mire, dice que cuando aún estaba lejos le vio a su padre, o sea que el padre salía todos los días a lo mejor al balcón o a la puerta de su hacienda y a mirar el camino, a esperar que su hijo vuelva. Y cuando lo miró, dice, lo vio de lejos, corrió hacia él y se echó a su cuello y lo abrazó y lo besó. No, amén, mire, ese es el amor de Dios. Ese es el amor tan grande. ¿Cómo venía el otro? Bien vestidito, perfumadito. ¿Cómo venía su hijo? Venía a lo mejor oliendo a diablos, ¿verdad? Ay, de los cerdos. Pero Dios no vio eso, miró su corazón. Ojo, no solo sus intenciones, su corazón quiere decir intenciones, pensamientos, decisiones y ejecutación, y ejecutación también, ¿verdad? Ejecutó, puso en práctica lo que él hizo, lo que él dijo, lo que se propuso, porque volvió a su padre arrepentido. Y mire, me gusta esto más, ya con eso terminamos. Y el hijo le dijo, ¿recuerda lo que había planeado decirle el hijo? Dice, me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso había propuesto. Y mira, ya cuando se encuentra con su padre, el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después, ¿qué más venía? Hazme como uno de tus jornaleros. Ya, hasta ahí le permitió el padre llegar. Porque mire lo que el padre le dice. Y el hijo le dijo, Padre, todo eso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestidle, ponele un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Hermano, si usted ha roto esa cadena de autoridad, se ha rebelado contra Dios, contra sus padres, vuelva en sí, regrese a los brazos del Padre, y el Señor va a hacer fiesta. No le va a decir, sí, no, eso, así quería verte. Eso es lo que, ¿con qué cara vienes otra vez? No, mis hermanos, el amor de Dios es más allá de lo que usted puede imaginarse. Por eso es importante honrar ese amor, honrar esa entrega de Dios hacia cada uno de nosotros, y aprender a estar en la cadena de autoridad delegada donde Dios nos ha puesto, ahí estar sujetos.
Ahí estar, cumpliendo esa función. Porque ¿qué pasa cuando se rompe un eslabón? Se rompe. Ahí se acabó. Hasta ahí llegó la bendición. Hasta ahí llegó. Pero cuando estás enganchado y ahí te permaneces. Es como esto, ¿no? Usted mira la luz, la electricidad. Esto no es que está ahícito nomás atrás del techo, ahí la fuente, ¿no? Todo lo que vemos, disfrutamos de esta tecnología, de la luz, viene de cientos de kilómetros, a través de postes, de cables, de interruptores, de tomacorrientes, de disyuntores, viene por las subestaciones, ¿verdad? Y viene de una estación central, de una generadora, y viene desde la fuente mismo, del río, ¿verdad? Donde está ahí la hidroeléctrica, la central hidroeléctrica, donde se genera esa energía. Y viene por un hilito, por un cable, por otro, y llega aquí y podemos disfrutar de las bendiciones. Pero ¿qué tal si por ahí, ¿no es cierto?, como nos ha ocurrido los que vivimos en este sector, viene un carro, por ahí un conductor ebrio, se choca contra un poste, rompe los cables y se acabó la luz? Se rompió la cadena de autoridad, se rompió esa cadenita, ¿verdad?, donde se alimenta la energía desde la estación hidroeléctrica hasta aquí, hasta mi casa o hasta su hogar. No permita que eso se rompa. El padre dijo a sus siervos, no le dejó de decir más, hazme como uno de tus jornaleros. Él quería ser como uno de sus jornaleros, pero el Señor no le permitió, porque el Señor no te va a recibir como uno de sus jornaleros, sino como hijo, porque Él dio tu vida por ti, dio su vida por mí. El Señor dio su vida por ti y vuelves a tener los derechos de hijo. Así que valoremos el tema de la autoridad. Y bueno, y viene lo demás. Otro hijo resentido, el hijo mayor, aparentemente estaba con su padre, pero estaba su corazón dañado. Pero este hombre este joven tuvo la enseñanza de su vida, y creo que cada uno de nosotros nos identificamos, o nos debemos de identificar con ese modelo de romper la autoridad. Pero tenemos un paso para hacerlo, para volver a sus brazos. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una oración.